Ya pasan cosas de ciudad grande. Hace tiempo ya que venimos escuchando la frase "en nuestra ciudad pasan cosas de ciudad grande". Antes era común oír esto de parte de los vecinos de la ciudad de Neuquén, ahora lo repiten las personas que viven en Chipoleti y se refieren más que nada a los hechos de inseguridad. Recuerdo dos hechos puntuales ocurridos no hace mucho tiempo atrás. El primero tuvo lugar hace poco menos de 2 años, el 6 de noviembre del 2023. Estamos hablando de Chipoleti, ¿no? Cuando una banda de ladrones rompieron la vidriera de una joyería haciendo marcha atrás con una camioneta para poder ingresar al local. La joyería Daniels quedó destrozada y lo más espectacular del hecho es que todo quedó grabado por varias cámaras de seguridad. El segundo hecho que recuerdo ocurrió poco tiempo después, el martes 21 de noviembre del 2023, cuando 4 hombres armados que se movilizaban en una camioneta rompieron la vidriera del local de electrodomésticos Pardo, ubicado en la calle Belgrano 232, y robaron más de 60 dispositivos digitales. Fue a eso de las 4:30 de la mañana más o menos. Ambos robos fueron catalogados como cinematográficos por los medios de prensa, los vecinos y las redes sociales, y concuerdan perfectamente con esta descripción de cosas que solo pasaban en una ciudad grande y que yo antes veía por televisión y ahora están pasando en mi ciudad. Un nuevo hecho más violento, quizás aún más preocupante, también concuerda con esta frase, con esta descripción, y ocurrió en estos días. También 4 personas, aún no se sabe si las mismas de otros hechos o son otras, eso es parte de la investigación, se metieron en una casa del barrio Rincón Lindo después de anular las cámaras de seguridad. Había una 5ª persona esperando afuera y no se descarta que también haya habido una 6ª por ahí, incluso con otro vehículo. De los 4 que se bajaron de un Toyota Corolla en la casa, 2 ingresaron al patio y otros 2 irrumpieron dentro de la propiedad, donde sorprendieron a una mujer de 53 años, a su hijo de 22 y a una pequeña de 12 años mientras dormían. De acuerdo con el relato de Michel Richman, el abogado que ha tomado el caso y que defiende a la familia, uno de los delincuentes redujo a la dueña de casa haciéndose pasar por la policía, luego comenzó a pedirles dinero. El segundo, que estaba dentro de la casa, se dirigió a la habitación donde se encontraba el hijo y ahí se escuchó al menos un disparo, para luego ver que ambos delincuentes huían de la propiedad junto con los 2 que se encontraban en el patio. Uno de ellos estaba herido de un disparo. La primera versión que circuló es que hubo un forcejeo y que el joven de 22 años logró arrebatarle el arma, sacarle el arma al delincuente y luego le disparó con su propia arma, ¿no? Con el arma del delincuente. Sin embargo, el abogado dijo que su cliente realizó el disparo con su pistola 9 milímetros, de la cual es legítimo usuario, dijo, usuario registrado. El tiro dio en el pecho del delincuente que, como dije, emprendió la retirada del lugar malherido junto a sus compañeros. Pero esto no terminó ahí. Poco tiempo después, el Corolla apareció abandonado en la localidad de Fernández Oro, donde lo encontró la policía, pero con una salvedad. Había un hombre muerto con una herida de fuego, de arma de fuego, en su interior, en el interior del Corolla. Era el delincuente que había recibido el disparo en la habitación del joven minutos antes. De los otros integrantes del hecho no había ninguna noticia. Este tampoco es el final de la historia. Horas después, la justicia de Río Negro confirmó que ese hombre que estaba muerto en el asiento trasero del Toyota Corolla era Franco Nicolás Padilla, un ex convicto de 31 años, radicado en Neuquén con un frondoso prontuario por delitos violentos. Padilla se hizo conocido durante la pandemia, cuando el 7 de agosto de ese año, 2020, persiguiendo a una banda rival en el barrio Cuenca 15, le disparó al taxista Miguel Cisterna, que iba pasando circunstancialmente por ahí y que, pese a recibir el disparo y tras 3 meses de internación, salvó su vida de milagro. Ayer a media tarde, la autopsia del cuerpo de Padilla arrojó un dato clave. Según los datos del gabinete médico forense, la causa determinante de la muerte fue una severa hemorragia desencadenada por el impacto de 2 disparos de arma de fuego. Uno de ellos con orificio de entrada en el pecho y salida por la espalda, y otro en el costado del tórax. Esto quiere decir claramente que hubo 2 disparos, no uno como se dijo en un primer momento. Para el abogado del joven autor de los disparos, la evidencia reunida hasta el momento respalda que él actuó en legítima defensa para proteger su vida y la de su familia. El de la defensa propia, es un debate que siempre suele reactivarse
cuando ocurre un hecho de estas características en cualquier lugar de la Argentina. El primer caso mediático quizás fue el del ingeniero Santos, allá por el año 1990. Puntualmente el 16 de junio en Villa Devoto, Buenos Aires. Este hombre, el ingeniero químico Horacio Aníbal Santos, ese era su nombre completo, persiguió y mató a balazos a dos jóvenes tras el robo del estéreo de su auto. El hecho generó en su momento un profundo debate nacional sobre la justicia por mano propia y la legítima defensa. Acá en la provincia de Neuquén, por ejemplo, este año condenaron a Daniel Villablanca en Centenario a 3 años de prisión condicional por el homicidio de su hermano, Ernesto Omar Canales, considerado un exceso en la legítima defensa. El hecho ocurrió en Navidad del 2024. La justicia entendió que hubo agresión previa, pero la respuesta defensiva fue desproporcionada. A diferencia de este caso, en Chipoleti no fue un intento de robo. Así como recuerdo estos casos puntuales, también recuerdo el crimen de nuestro colega Juan Caliani, que fue sorprendido y apuñalado en el interior de su casa por dos menores que ingresaron a robar el 1 de abril del 2024. Ninguno de los casos mencionados es exactamente igual a este de Chipoleti, pero se puede decir que el caso de Chipoleti tiene un poco de todos, un poco de cada uno de los que hemos visto acá. El debate por la legítima defensa seguramente va a ser el componente central de este hecho y del proceso judicial que ya ha comenzado, pero no es el único punto a tener en cuenta, sobre todo de cara a la opinión pública. Teniendo en cuenta que hay acá, en esta situación, un joven que le disparó y mató a un ladrón y que había otros 4 o 5 delincuentes en el lugar y que se fugaron y nadie sabe dónde está, pero sí saben dónde y con quién vive este joven. ¿No hay ahí una situación real de peligro? Seguramente ya está trabajando la justicia en este tema y si no, así debería ser. Otro aspecto a tener en cuenta es la violencia de algunas entraderas que se vienen registrando en la zona, especialmente entre Neuquén, Chipoleti y General Roca, algunas en Allen también. Y de esta manera volvemos a lo de que pasan cosas de ciudad grande. Hay una creencia de que detrás de todo esto hay gente, detrás de los hechos extremadamente violentos o de los robos extremadamente violentos. La mayor parte de la gente cree que en realidad los autores son gente que viene de afuera, atraídos por el dinero y atraídos por el poder adquisitivo que genera el efecto vaca muerta en la gente. Pero en este caso al menos, al igual que en otros, hemos visto gente local integrando esas bandas. Un hecho dramático que causó conmoción en Chipoleti, en Neuquén y en toda la zona, una entradera violenta y planificada, un joven con un arma, un delincuente muerto y otros 4 prófugos. Hace tiempo que en nuestra zona pasan cosas que antes solo veíamos por televisión en los canales de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. Tú siempre era el que apaga